Muchas gracias por su participación, por estar puntuales para este primer taller. Esta primera parte, junto con el ingeniero José Luis Sánchez, vamos a hablar sobre la regla de origen. Ya en el siguiente taller se va a hablar sobre la emisión. He tratado de poner ejemplos puntuales, cogiendo algunos acuerdos comerciales en función a que las reglas de origen son muy particulares por cada acuerdo comercial. Sin embargo, la terminología o la forma de evaluar es muy similar a todos. Así que empezamos. Si en algún momento eh, la conexión se pierde, yo voy a tratar de volverme a conectar, no se preocupe. Y también si es que no pasan las diapositivas, que suele pasar, también me lo hacen saber, por favor. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es origen? Es, es la palabra más recurrente que vamos a tener en esta presentación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que el país de origen es el país donde una mercancía fue obtenida, producida o elaborada. ¿Ok? Dependiendo del país de origen de una mercancía, se pueden obtener algunas ventajas. Las principales son los beneficios arancelarios. Ese es uno de los fines principales mediante el cual se realiza la negociación entre uno o más países. Algunos detalles a tener en cuenta. Origen no es igual que procedencia, no es igual que nacionalidad y no es igual que denominación de origen, que pueden ser algunos conceptos que pueden llevar a alguna confusión. Vamos a explicarlos. La procedencia es el lugar, país de donde la mercancía fue exportada. Simplemente es el lugar de donde viene. No necesariamente es originaria de ese país. Muy atentos porque algunas empresas simplemente atribuyen el origen del lugar donde están importándola. Sin embargo, es posible que no sea necesariamente originaria de ese país. La denominación de origen es una indicación geográfica utilizada en un producto que tiene un origen geográfico concreto. Calidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Ah, el ejemplo que se me viene a la mente es por decir la cerámica de Chulucanas o quizás el pisco. Entonces, esas referencias no necesariamente nos tendríamos que evaluar para saber si efectivamente cumplen la regla de origen. Por eso es que no debemos de relacionarlas a ambas, son dos conceptos diferentes. Y por último, la nacionalidad de una mercancía. Es el instante en que ocurre el pago de los derechos de internación y de los impuestos internos aplicables. Esto es cuando uno importa una mercancía y al momento de pagar todos los impuestos que nos dice aduanas, se da la nacionalización. Se dice, ya está nacionalizada, pero con ello no se está otorgando el origen a esa mercancía. Así que no confundir en ello. Ok, para poder entender lo que es origen, hay que saber las reglas con las cuales se tienen que calificar las mercancías para comprobar el origen de ellas. En este caso, hablamos de la regla de origen, que son criterios o requisitos que debe cumplir una mercancía para ser considerada originaria de las partes. Hablamos de las partes y esto se va vamos a mencionarlo más adelante. Esto se da, por ejemplo, si tenemos un acuerdo firmado Perú-Estados Unidos, las partes en este caso serán tanto Perú como Estados Unidos. Así que tener en cuenta este término porque también lo vamos a usar. Como les mencionaba, la finalidad es que estas mercancías se beneficien de preferencias arancelaриas. El objetivo es evitar que terceros países se beneficien de un acuerdo del que no son parte. Por ejemplo, si traemos textiles de China, no podemos exportarlos a Ecuador con preferencia peruana, asegurando que son de origen peruano. Eso podría pasar. Quizás algunas empresas pueden querer cambiar la etiqueta o reembolsarlas y quizás exportarlas como originaria de eso. Eso no está bien y para ello están las reglas de origen. Estos son todos los acuerdos comerciales que hasta la fecha tiene el Perú suscritos.
Vamos desde los más antiguos como la Comunidad Andina, los cuales involucran a Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, Mercosur, que son los países formados por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Tenemos un acuerdo bilateral con Chile, también un acuerdo con Cuba, con Venezuela, un acuerdo con México, el famoso TLC con Estados Unidos, con Canadá, Singapur, un acuerdo muy especial también con China, el acuerdo con EFTA, que es una asociación de países europeos formados por Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Tenemos Corea del Sur, la Unión Europea con todos sus países, a excepción de Reino Unido. Recuerden que Reino Unido solicitó retirarse de la Unión Europea. Tenemos con Costa Rica, Tailandia, Japón, Panamá, Reino Unido, eh, al momento que decidió su salida, Perú negoció un acuerdo bilateral con Reino Unido, casi con las mismas condiciones que el acuerdo con la Unión Europea. Tenemos con Honduras, Alianza del Pacífico, que es un acuerdo nuevo y que tiene muchas particularidades que se les va a explicar más adelante por el tema de la firma digital. Este acuerdo involucra a Perú, Chile, Colombia y México. Y por último, esos son nuestros acuerdos comerciales. Para mayor referencia, ustedes cuando ingresan a la página web www.acuerdoscomerciales.go.pe van a tener una página de este tipo, donde van a encontrar a la izquierda los mismos países que les he detallado con los textos de cada acuerdo. Ustedes pueden ver en la parte izquierda, después de que dice TLC Perú Unión Europea, habla del inicio, sobre el acuerdo, textos del acuerdo, y es donde ustedes tienen que cliquear para encontrar todo lo que corresponde al acuerdo, las partidas negociadas, eh, qué otros, qué, qué otros capítulos se han negociado del acuerdo, y lo que nosotros nos interesa está redactado, por ejemplo, para la Unión Europea en esta parte. Dice anexo 2 relativo a la definición del concepto de productos originarios y métodos para la cooperación administrativa. En este caso, si ustedes entran a la Unión Europea y quieren ver la regla de origen, tienen que cliquear en esa parte. En, existe en español e inglés. ¿Ok? Listo. Vamos a empezar con los criterios para la calificación de origen. Tener en cuenta que al momento de que nos estamos tratando de calificar una mercancía, existen criterios que hay que tener en cuenta para otorgarle la calificación de originario. Los principales y que se repiten en casi todos los acuerdos son tres. El primer criterio, y es el más fácil de reconocer, es el totalmente obtenido o enteramente producido. Estos Este criterio mayormente se le asigna a mercancías como verduras, frutas, langostinos frescos, congelados, lana de oveja o alpaca. Vamos a ver ejemplos a continuación, no se preocupe. El siguiente criterio es la transformación sustancial, que aquí sí tenemos que tener en cuenta los producidas utilizando materiales no originarios. Este término no originario se refiere a terceros países. Por ejemplo, retomemos el acuerdo con Perú y Estados Unidos. Perú y Estados Unidos son las partes de ese acuerdo. Si, si nosotros utilizamos materiales, por ejemplo, de Brasil, sería un material no originario, puesto que la mercancía final que quiero exportar a Estados Unidos está utilizando un producto que no es parte del acuerdo. Por eso se le llama tercer país o no originario. Así que ese término lo vamos a usar mucho en esta exposición. Por último, existe un criterio producidos exclusivamente a partir de materiales originarios. Vamos con el primer criterio y quizás el más utilizado por las entidades delegadas a nivel nacional. Es el que permite calificar el origen con base de elementos como la territorialidad, es decir, el lugar donde se extrae o obtiene la mercancía. Esto se aplica a mercancías producidas en sectores como la pesca, acuicultura, minería o agropecuario. Así que muy atentos con ello. Vamos a ver un ejemplo a continuación.
Estoy abriendo el acuerdo con la Unión Europea y me estoy en la zona de Morro Pelambayeque, donde se está realizando una operación de extracción de yeso en Marqueta, en un yacimiento en Morrope, Lambayeque. Este yeso es acondicionado y cargado en un camión para la exportación, es de esta forma que se manda a veces a algunos países de la región y también pueden exportarse a otros países. En este caso lo queremos exportar a la Unión Europea. Nos preguntamos si cumplirá origen el yeso en Marqueta exportado a la Unión Europea. Revisamos el acuerdo con la Unión Europea, lo que son totalmente obtenidos, y existe un literal, el primero, el literal A, que nos dice que pueden ser considerados totalmente obtenidos aquellos productos minerales extraídos de su suelo, subsuelo o de su fondo marino. Eso quiere decir que si yo quiero exportar un producto mineral a la Unión Europea y calificarlo como totalmente obtenido, tiene que haber sido extraído del suelo peruano. Así que no hay ningún problema. Esta carga sí puede ser exportada como originaria. Acá tenemos un ejemplo de una producción agrícola, en este caso es un fundo en Tambo Grande, Piura, donde se cultiva el mango Ken. Este mango es llevado a una empresa donde se realizan labores de selección, limpieza y empaque y calibración, y esta es la forma en que es exportado en estas cajas. Es mango fresco, el término con el cual se exporta, y queremos exportar a la Unión Europea. Cojo la Unión Europea porque es uno de los acuerdos más utilizados por nuestros exportadores. Al momento de preguntarme, el acuerdo me señala lo siguiente: si yo quiero calificar este mango fresco como totalmente obtenido, la condición es la siguiente: producto vegetal cosechado o recolectado allí. Entonces, como mi mango es un producto vegetal cosechado en el Perú, podré afirmar que ese mango fresco es considerado originario y puede ser exportado a la Unión Europea con su certificado de origen. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un establo ubicado en la región Piura. En este caso, quiero exportar este ternero como un animal vivo. Me voy al acuerdo porque quiero asegurarme de que puedo exportarlo. ¿Y qué me dice el acuerdo? También son considerados totalmente obtenidos los animales vivos nacidos y criados en el Perú. Eso quiere decir que si este ternero ha nacido en el Perú y es criado en un establo en el Perú, en cualquier parte de su territorio, puede exportarlo como originario. ¿Y qué pasa si tengo este producto? Tengo huevos que quiero exportar, huevos frescos, quiero exportar a la Unión Europea. Pues el acuerdo me señala lo siguiente. En el literal D señala que los productos procedentes de animales vivos criados en el Perú son considerados también totalmente obtenidos. En este caso, los huevos sí calificarían, puesto que el galpón donde están las gallinas está ubicado en Sullana, Piura. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de mercancías? Ustedes pueden ver, son langostinos, y la forma en que son criados son en estas piscigranjas. Este proceso mayormente se da en la región norte, específicamente en Tumbes, y estos langostinos exportados provienen de larvas que no necesariamente son peruanas, puesto que en Perú no hay laboratorios que puedan asignar, que puedan tener larvas para abastecer a todas las empresas que se dedican al cultivo de langostinos. Sin embargo, bajo esas condiciones tenemos que revisar lo que dice el acuerdo con la Unión Europea para este tipo de mercancías. Y tenemos que en el literal E nos dicen que los totalmente obtenidos pueden ser los productos obtenidos de la caza o pesca llevados a cabo ahí, o los productos de la acuicultura, que es la que no corresponde, incluyendo la maricultura, cuando los peces, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos hayan nacido o hayan sido criados ahí. Entonces, esta letrita O me está dando la posibilidad de traer larvas
de otros países, insertarlas en estas piscigranjas y poder tener esta producción que puede exportarla como originarias basado en lo que dice el literal E del acuerdo con la Unión Europea. Así que estamos bien. Luego, ¿qué pasa con los recursos hidrobiológicos? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: los productos de la pesca marina y demás productos obtenidos del mar por sus embarcaciones. Y este término de embarcaciones lo vamos a ver más adelante porque en la Unión Europea existen consideraciones a tener en cuenta muy particulares sobre el término embarcaciones. No es solamente que el producto de la pesca marina pueda ser considerado originario, sino mucho tiene que ver con las embarcaciones. Lo vamos a ver más adelante. Luego, tenemos este tipo de productos, que es para algunos es basura, para otros es un material, ven una materia prima a utilizar. Y efectivamente eso es. Este producto es llevado a unas empresas donde lo limpian, lo lavan, lo seleccionan y lo pican y vuelven a obtener el plástico con el cual se hizo la botella que se desechó. Este es el plástico, famoso plástico PET, polietileno de etileno. En este caso, si yo quiero exportar esas, le dicen escamas de PET a la Unión Europea, revisando el acuerdo, tengo que en el literal H puede exportar materias primas recuperadas de mercancías usadas recolectadas en el Perú. En este caso, las materias primas recuperadas de mercancías usadas es factible darle certificado de origen. ¿Qué pasa con esta figura? Esta es una fábrica de fabricación de azúcar. Su principal producto es el azúcar. Su principal producto es el azúcar y lo que tengo como desecho es la caña de azúcar ya prensada. Esta caña de azúcar ya le saqué el jugo y lo que voy a exportar es este bagazo. ¿Y cómo lo puedo exportar? Porque en el acuerdo también me señala que los desechos y desperdicios resultantes de las operaciones de fabricación realizadas allí. Eso quiere decir de que también puede exportar como originarias este desecho. No solo de esta empresa, sino de cualquier empresa que se dedica a la manufactura. Finalmente, en el último literal donde se califican los totalmente obtenidos, existe este literal K que menciona mercancías obtenidas o producidas en el territorio de una o más partes exclusivamente a partir de las mercancías citadas en los subpárrafos A a J. Por ejemplo, tengo esta piedra caliza, que es un mineral extraído del suelo peruano, pero yo no lo voy a exportar como piedra caliza. Lo que hago es calcinarlo y obtengo una nueva mercancía, la cal viva. Esta cal sí puedo exportarla como originaria porque procede de un totalmente obtenido. Así que tengo dos opciones, lo exporto como piedra caliza o como cal viva, porque el acuerdo sí me lo permite. Luego, tengo una aceituna verde de Tacna, califica como totalmente obtenido porque es un producto vegetal cultivado en el Perú. Sin embargo, quiero prensarla y obtengo aceite de oliva. Este aceite de oliva, basado en este literal, también me permitirá calificarlo como totalmente obtenido y con ello darle las preferencias arancelarias. Esto es algunos ejemplos de lo que señala el acuerdo de la Unión Europea para los totalmente obtenidos. Vamos a ver algunos ejemplos cómo calificaríamos nosotros algunos productos. Por ejemplo, una empresa peruana quiere exportar uva fresca variedad Red Globe a España en el marco del acuerdo comercial Perú-Unión Europea. Nos preguntamos si calificarán como originario. Vamos a ver. Empezamos con el proceso productivo. Este es el cultivo, luego viene la cosecha, hasta el momento es algo manual, luego va a la planta de empaque, donde sencillamente estos
Este personal lo que está haciendo es revisando fruto, la forma que tiene, luego hacen el empaque en estas cajas dentro de unas bolsas, no hay mayor presencia de algún otro material, nos preguntamos, entonces lo que vamos a hacer, como les mencioné, es entrar al acuerdo con la Unión Europea, al anexo 2, nos vamos al artículo donde habla de los totalmente obtenidos y están todos los literales que hemos explicado. Como es uva, para nosotros será fácil identificar que para cumplir debe ser un producto vegetal cosechado o recolectado en el Perú. Entonces, lo que corresponde es verificar dónde fue cultivada esa uva. La uva, felizmente, fue cultivada en el fondo central, ubicado en la provincia de Piura. Teniendo esa confirmación, podemos nosotros afirmar que es efectivamente un producto originario y se puede exportar a la Unión Europea para que se acojan a preferencias. Y de esta manera también lo podemos revisar en cualquier otro acuerdo. Vamos a ver otro ejemplo. Una empresa peruana quiere exportar cubos de mango congelado a Portugal en el marco del acuerdo Perú-Unión Europea. Miren, tenemos un producto ya diferenciado. Esta es la foto del mango que hay en cubos. Esta foto es de estos cubos están congelados. Vamos a ver su proceso. El cultivo de mango, la cosecha manual. Este personal lo que hace es cortar la pulpa, sacar la pepa para poder hacer los cubitos. Luego van a una máquina que es un IQF donde se congela a menos 20 grados centígrados. Y esta es la foto del empaque de estos cubos de mango. Como ven, están totalmente congelados. La pregunta es, ¿calificará como totalmente obtenido? Vamos a Claro, verlo. sí. El literal B nos señala que los productos vegetales cosechados o recolectados allí, en este caso el mango Ken fue cultivado y cosechado en el sitio del Tambo Grande, y al hacer los cubos, Aquí sí afirmamos ya que tiene. sí cumple el totalmente obtenido porque es una mercancía elaborada exclusivamente con los productos especificados en los subpárrafos A a J. En este caso, el subpárrafo B. Es una mercancía, son cubos de mangos elaborados a partir de mango totalmente obtenido. Así que también estos cubos de mango congelados podemos exportarlos a la Unión Europea como totalmente obtenido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Justamente ustedes que reciben muchas consultas de exportadores que para ellos les es nuevo este tema de origen, lo principal que hay que tener presente es cuál es tu proceso productivo. Dime cómo produces tu mercancía que vas a exportar, qué otros materiales utilizas. Si nosotros vemos que son materiales, que son procesos como el que estamos viendo, del tipo agropecuario, agrícola, entonces se nos hace fácil porque son totalmente obtenidos en su gran mayoría. Pero hay que revisar algunas mercancías por las particularidades que tienen. Por ejemplo, una empresa peruana quiere exportar maji-maji, este recurso marino, creo que en el mercado le llaman perico, por la, por la cabeza me parece que es eso, que he ido un par de veces al mercado a comprar. Quiere exportar a Italia en el marco del acuerdo con la Unión Europea. ¿Será considerado originario? Pues vamos a ver. ¿Qué nos dice el acuerdo con la Unión Europea para los recursos marinos? Nos dice en el literal E, productos obtenidos de la caza y pesca llevados a cabo allí. Y también nos habla de el F, los productos de la pesca marina y demás productos obtenidos del mar por sus embarcaciones. Y es ahí donde quiero detener. Cuando es un recurso obtenido del mar por sus embarcaciones, tenemos que ver qué es lo que señala el acuerdo con la Unión Europea para embarcaciones. Señala los siguientes. Los términos embarcaciones y buques fábrica se aplican únicamente a las embarcaciones y buques fábrica que reúnan las siguientes condiciones. A, que estén registrados en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país andino signatario. Es decir, esa embarcación tiene que estar registrada en el Perú. Que enarbolen la bandera de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país andino signatario. En este caso, la embarcación tiene que enarbolar la bandera peruana. Finalmente, tienen que reunir las siguientes condiciones.
esa embarcación tiene que ser de propiedad de al menos un 50% de nacionales, ¿ok? Y si son personas jurídicas que tengan domicilio en el Perú y que desean la propiedad al menos de tener al momento de calificar los recursos marinos obtenidos por embarcaciones, tiene que evaluarse este tipo de... Vamos a ver el siguiente ejemplo. Una empresa peruana quiere exportar banano orgánico a Suiza en el marco del Acuerdo Comercial Perú-Estados AEL, o llamado también EFTA. Calificará como originario. Vamos a ver cómo su proceso. Este es el banano orgánico. Estos son las parcelas de cultivo de banano, muy tupidas, ya están los racimos colgando. Luego la cosecha se da y se llevan en esta especie de cunetas para evitar el daño hasta la zona de empaque. Luego, en estas tinas y todo este circuito, se realiza lo que es el desmane, el desleche, que es donde se remojan los bananos, el closeado, que es cortar de acuerdo al número de nuestro cliente, pesado y fumigado. Ahí vemos cómo están haciendo el desmane, ahí está el desleche, ese es el fumigado, prácticamente se le agrega un bactericida a la corona para evitar la pudrición del producto y finalmente se empaca para exportar en estas cajas. El proceso, tenemos, una vez visto el proceso, nos vamos a lo que dice el acuerdo y básicamente nos detenemos en el literal B, que son los productos vegetales cosechados o recolectados allí, porque básicamente estamos exportando solamente el banano. Entonces, simplemente hay que verificar dónde fue cultivado o cosechado. Fue cultivado en campos ubicados en el distrito de Querocotillo, en provincia de Sullana, Piura. Con esa seguridad podemos afirmar que nuestro producto es un totalmente obtenido. Otro ejemplo, una empresa peruana quiere exportar páprica seca a Japón en el marco del acuerdo de asociación económica Perú-Japón. Vamos a ver su proceso. Este es un campo de cultivo de páprica, luego la cosecha, luego el secado, luego la limpieza, sigue siendo el mismo ají, solamente que le están retirando algunas cosas, luego la selección, luego el prensado y empacado. Finalmente tenemos un producto listo para exportar. En el acuerdo con Japón, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al acuerdo, vamos a ir al artículo donde nos habla de las mercancías totalmente obtenidas para verificar si es una de ellas, y nos encontramos que en el literal E nos dice las plantas y productos vegetales cosechados, recogidos o recolectados en la parte, es decir, en el Perú. En ese sentido, verificamos dónde fue cosechado este ají. El ají fue cultivado y cosechado en el distrito de Sullana. Así que no hay ningún problema. El ají califica como totalmente obtenido. Una empresa peruana quiere exportar fosfato de calcio a Francia en el marco del Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea. ¿Podremos exportar este producto? Nos preguntamos. Lo primero que hacemos es verificar su proceso. Y este es su proceso, muy sencillo. Se excava la tierra para extraer la roca fosfórica de un tajo de mina, luego se lava la roca para separar los fosfatos de otros residuos minerales, luego se seca, se reduce la humedad del concentrado del 14% al 4%. Esto es, el secado puede hacerse con el sol o con un equipo, no hay problema, y luego el envasado. No tiene nada adicional, sigue siendo la misma roca, simplemente que ha sido lavada. Nos vamos al acuerdo con la Unión Europea, y en el primer literal efectivamente encontramos productos minerales extraídos de su suelo, subsuelo o su fondo marino. Verificamos dónde está ubicada la mina, en este caso en el distrito de Bayobar, así que podemos asegurar que es un producto totalmente obtenido. Oh, creo que ha habido un... Ya. Vamos a exportar cacao a la comunidad andina. Esta es la forma que se ve el cacao que se exporta. Vamos a verificar ello. Su proceso. El cacao no es
la foto que estamos viendo, sino que es como el fruto de la planta del cacao. Esta es trabajada por los agricultores, donde la abren este tipo de fruto y ahí encuentran las semillas del cacao. Luego, estas pasan a un proceso de fermentación y secado, como ven al aire libre. En la fermentación, ustedes pueden ver acá las pepitas de cacao están prácticamente envueltas de un mucílago. Esto posteriormente eh, se va a ir secando con la fermentación y va a adquirir sus característicos olores y sabores del cacao, finalmente secado de esta manera y exportado. Como en anterior oportunidad, lo que vamos a hacer es ingresar a la decisión 416 de la Comunidad Andina y nos vamos a ver qué nos dice sobre los totalmente obtenidos. Nos dice en el capítulo 1, artículo 1, criterios para la calificación de origen establecidos en el capítulo 2 de la presente decisión. Los materiales son las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas incorporados en la elaboración de las mercancías. Y como íntegramente producidos tenemos 5 literales. En el primero es el cual quiero detenerme. Los productos del reino mineral, vegetal y animal, incluyendo los de la caza, pesca, extraídos, cosechados o recolectados, nacidos o capturados en su territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas. Aquí hay que tener en cuenta que nos habla de los productos de los reinos mineral, vegetal y animal. En este caso, es un producto del reino vegetal cosechado. Esos son los términos que voy a centrarme, cosechado en el Perú. Por ello, puedo asegurar que el cacao fue cultivado y cosechado en la provincia de Morropón, Piura. En ese sentido, será un totalmente obtenido en el marco de la comunidad andina. Ahora, vamos a ver el espárrago verde en conserva. Solo les pido un minuto quiero conectar la corriente a mi lacto. Un minuto, por favor, no se desconecte. Listo. Gracias por la espera. Ahora sí, continuamos. Vamos a ver ahora una mercancía muy particular. ¿Qué pasa si llega algún productor o exportador y le dice, miren, yo quiero exportar espárrago verde en conserva? Ah, ok. Vamos a ver tu proceso. Este es un campo de cultivo de espárrago verde. La cosecha de manera manual. Luego va a esta planta de empaque donde como ven, estas señoras lo que están haciendo es seleccionar de acuerdo a calibre, al tipo de puntas y están cortando. Todo normal hasta ahí. Luego, ¿qué es el escaldado? Pues solamente la cocción de los espárragos por un breve momento. Esto es para detener la pudrición porque las enzimas del espárrago, si no se tratan, hace que tengan un sabor un poco más amargo, ¿no? Detenemos un poco su deterioro. Luego son ingresadas en frascos y lo que resalto acá es que estos frascos con espárragos llevan un líquido de gobierno que le llaman
en las empresas. ¿Pero qué es este líquido de gobierno? Pues es un líquido compuesto por agua, sal y ácido cítrico. Entonces, ojo con esto. Ya en este proceso están incorporando otros materiales, la sal y el ácido cítrico para ser exactos. Luego va esta máquina que se llama exhauster, donde se ponen las tapas con vapor para evitar que ingresen bacterias. Y finalmente se llevan al autoclave para la cocción respectiva. Tenemos finalmente el producto terminado. Ustedes pueden ver una lata con espárrago, pero adentro hay un líquido. Este líquido es justamente el líquido de gobierno. Y adentro está la sal y el ácido cítrico que conserva. Así que nos preguntaremos, ¿calificará con una mercancía totalmente obtenida? Pues no, puesto que hay que revisar los demás materiales. Tener en cuenta que el ácido cítrico necesariamente tiene que haber sido producido a partir de insumos químicos. Así que vamos a verificar ello. Así que de los totalmente obtenidos, vamos a empezar con lo que es la manufactura. Las empresas manufactureras son aquellas que transforman la materia prima en bienes de consumo para luego ser comercializados en forma directa o indirecta. El tipo de las empresas de manufactura son diversas. Tenemos manufacturas alimenticias, tenemos las textiles, que son un rubro muy complicado de entender, sin embargo, en la medida de lo posible, vamos a tratar de explicar algunos ejemplos. Tenemos las máquinas, el papel, productos químicos, plástico, madera, petróleo, productos minerales. Antes de pasar, vamos a revisar lo siguiente. Y los acuerdos lo señalan claramente, la operación mínima. Esto es elaboraciones o transformaciones insuficientes o que contribuyen mínimamente a las características esenciales de las mercancías, sea por la realización de una o la combinación de ellas para conferir la condición de originaria. No confieren origen. Ojo con esto. Pero ¿por qué no viene mejor a la casa? Por cierto, mi cinturón y certificado llega el sábado. Ahí tenemos que recibirlo. Creo que alguien tiene su micro abierto. Vayamos a Cañete y le digo al profe que me lo mande. Gracias. Bueno, lo que le mencionaba, las operaciones mínimas, son operaciones que no lo confieren origen. Ojo, esto quiere decir si cuando nos presentan una mercancía a los que vamos a calificar origen y su proceso productivo solamente señala uno o más de estas operaciones, no les podemos otorgar el origen. Por ejemplo, el lavado, la limpieza, retiro de polvo, sumado con un planchado o prensado de textiles, quizás una operación de pintura, un desgranado, una operación de coloración, descascarillado, tamizado, etcétera. Estas operaciones por sí solas o en conjunto no confieren origen. Eso quiere decir si, por ejemplo, lo desarmo, lo armo, lo pinto y lo quiero exportar como originario de Perú, esa operación de pintado no le da la condición de originario, no sería una manufactura. Y cada acuerdo comercial tiene una lista de las operaciones que son consideradas por ellos como operaciones mínimas. Así que antes de entrar a este tema de transformación, quería hacérselo saber porque es muy, bueno, ya pasado de que empresas han optado por hacer este tipo de operaciones y quieren solicitar su certificado de origen. Entonces, muy atento a ellos. Listo. Pasamos al siguiente criterio, que uno de también de los más grandes de poder explicar, que es la transformación sustancial. Este criterio se da cuando en la fabricación de una mercancía se ha utilizado algún material no originario. Ya explicamos que es no originario, que es sometido a un proceso productivo en el Perú y pasa a formar parte o transformado en otra mercancía. Para acreditar dicho cumplimiento de este criterio, existen los requisitos específicos de origen, los llamados reos. Esto es muy importante que lo sepan. Cuando hablamos de transformación sustancial, inmediatamente hay que vincularlo con reos cuando se utilizan
materiales no originarios. Estos requisitos de origen pueden basarse en cambio de clasificación, valor de contenido regional, requisitos técnicos o combinación de los anteriores. Uno de los más usados es el criterio de cambio de clasificación arancelaria. Normalmente cuando entramos a ver los reos, es muy posible que nos den una regla de este tipo. Este tipo de requisitos se aplica solo a los materiales no originarios. Ojo con eso. Consiste en verificar si la posición arancelaria de la mercancía varía en relación a la posición arancelaria de todos los materiales no originarios empleados. Puede darse a nivel de capítulo, que son los 2 primeros dígitos de una partida arancelaria, a nivel de partida, que son los 4 primeros dígitos, o subpartida, los 6 primeros dígitos, conforme lo indique el reo. La aplicación de este método se encuentra basado en el sistema de codificación y designación conocido como sistema armonizado. Ustedes sabrán que al momento de exportar una mercancía o importarla, esta tiene una partida de 10 dígitos y esto se da a nivel mundial. Sin embargo, eh, las mercancías varían, a veces la clasificación a 10 dígitos varía respecto a lo que clasifica Perú con lo que clasifica quizás China o Japón o Estados Unidos. Puede variar. Sin embargo, a 6 dígitos las mercancías no varían y pueden ser fácilmente identificadas en cualquier parte del país, gracias al sistema armonizado. Por eso es que la regla de cambio de clasificación solamente vamos a encontrar esta regla hasta los 6 primeros dígitos, es decir, hasta subpartida. Ojo con eso. Vamos a regresar al ejemplo del espárrago. Como les mencionaba, el espárrago verde en conserva está clasificado en la partida 2005, se quiere exportar a México en el marco del acuerdo el AIC, y los materiales que tenemos son espárrago fresco de Perú, luego tenemos sal de Bolivia y ácido cítrico de Estados Unidos. Hacemos una recopilación de los materiales y tenemos que el material originario, espárrago fresco, es de Perú, y los no originarios, por no ser ni de Perú ni de México, tenemos a la sal y el ácido cítrico. Entonces, como habíamos señalado, si tenemos materiales no originarios, inmediatamente verificar cuál es el requisito específico de origen para este espárrago en conserva. Así que entramos a la página web, damos clic en la bandera de México, buscamos regla de origen y nos aparece capítulo 4, reglas de origen, artículo 4.2, mercancías originarias. ¿Qué es mercancía originaria en el marco de este acuerdo con México? Nos dice, salvo que en este capítulo se disponga algo distinto, serán consideradas originarias a las mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en el territorio de una o ambas partes. Y esto no es porque las mercancías obtenidas en su totalidad no son. Tenemos sal de Bolivia y ácido cítrico de Estados Unidos. Luego, la B nos dice, las mercancías producidas enteramente en territorio de una o ambas partes a partir exclusivamente de materiales originarios. Ese tampoco nos sirve, porque tenemos productos no originarios. Vamos a lo que dice literal C. Mercancías originarias también son las mercancías producidas enteramente en territorio de una o ambas partes, es decir, en el Perú, utilizando materiales no originarios, cumpliendo con las reglas específicas de origen establecidas en el anexo al artículo 4.2. Entonces, nuestra calificación va a ir de la mano de lo que dice el literal C, porque tenemos materiales no originarios. Entonces nos recomienda ir a los requisitos específicos de origen, el cual señala lo siguiente. Para la conserva de espárrago tenemos el siguiente requisito específico de origen. Un cambio a la partida 2001 a 2005 desde cualquier otro capítulo excepto del capítulo 7. Entonces nos pide un cambio de capítulo, ojo, excepto del capítulo 7, es decir, no podemos cambiar ningún material no originario del capítulo 7, tiene que ser originario. Y los demás tienen que dar un cambio de capítulo. ¿Cómo así? Tenemos nuestros materiales originarios, esos no los tocamos, esos de plano cumplen.
Ahora vamos a evaluar los materiales no originarios. La regla nos dice verificar un cambio de capítulo, es decir, tengo que verificar el capítulo de la sal, debe de haber un cambio con respecto al capítulo de la conserva, y el capítulo del ácido cítrico también tiene que haber un cambio respecto a la conserva de espárrago. Verificamos que el capítulo 25 cambia al capítulo 20, entonces sí hay cambio para la sal. El capítulo 29 del ácido cítrico cambia respecto al capítulo 20 de la conserva, entonces también cumple. Como los dos materiales no originarios cumples, tenemos una mercancía originaria. Nuestro espárrago verde en conserva puede ser exportado a México con preferencias. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a exportar entero de jurel en salsa de tomate a Colombia en el marco de la comunidad andina. Para hacerlo, utilizamos pescado jurel de Perú, pasta de tomate peruana, y materiales no originarios son la sal yodada de Brasil y el envase de Alemania. Cuando entramos a ver el acuerdo con la comunidad andina, encontramos que su capítulo 2 nos habla los criterios que hay que tener en cuenta para calificar el origen. En el A tenemos los íntegramente producidos y este producto no lo es, así que no lo originarios, tampoco no nos serviría. La C nos dice que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados en el artículo 113. Para la comunidad andina existen muy pocos requisitos específicos de origen, puesto que la mayoría son para textiles o para mercancías manufacturadas, pero del tipo metal mecánica. En la D nos hablan las que no se les han fijado requisitos específicos de origen cuando resulten de un proceso de ensamblaje o montaje, que tampoco es este proceso, no es un proceso de montaje. En el literal E, sí quiero que presten atención. Dice, las no comprendidas en el literal anterior que no se les ha fijado reos, o sea, requisitos específicos de origen, y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones. 1, que resulten de un proceso de producción o transformación en el Perú, y 2, que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificado en la andina en partida diferente. Entonces, hay que verificar ambas condiciones. Entonces, yo lo he separado acá nuevamente. Verifiquemos que resulten de un proceso de producción o transformación en el Perú. Y sí, vemos que la empresa sí lo ha procesado en el Perú. Y por último, nos dice que los materiales no originarios tienen que dar salto de partida, es decir, a 4 dígitos. El único material no originario es la sal yodada, que tendría que cambiar a la partida del material final, que es el entero de jurel en salsa de tomate. Entonces verificamos que la partida de la sal 2501 cambia respecto a la partida de la mercancía final 1604. Con ello puedo yo afirmar que mi mercancía califica como originaria en el marco de la comunidad andina. Este acuerdo es muy particular, tiene muy pocas reglas de origen, hay que evaluar básicamente con lo que está en la parte del capítulo 2, que es reglas generales. Tenemos otra mercancía, otro ejemplo, harina mixta de pescado. Esta harina mixta de pescado está elaborada con residuos de pescado de origen peruano, resto de concha y demás crustáceos de origen peruano y un antioxidante de Estados Unidos. Se quiere exportar a China, perdón, acá en vez de Canadá era China, en el marco del TLC Perú-China. Tenemos los dos materiales, entramos a ver lo que dice el acuerdo en el caso de el TLC con China, que ese está en el capítulo 23, y nos centramos en lo que dice el literal C. ¿Por qué? Porque el A nos habla de los totalmente obtenidos, y en este caso no es un totalmente obtenido, recuerden que hay un antioxidante. Luego la B nos habla de que sea exclusivamente a partir de materiales originarios y no todo. Por eso es que nos vamos con el literal C, que nos dice que
es producida en Perú a partir de materiales no originarios que cumplan con el cambio de clasificación arancelaria de acuerdo a lo que señale el reo. Así que nos vamos a ver qué dice el reo. Para mi mercancía que está en la 230120, nos corresponde lo que señala acá, un cambio desde otro capítulo. Eso quiere decir que los materiales no originarios tienen que estar clasificados en un capítulo diferente de la mercancía final que voy a exportar. Verificamos, el antioxidante está en el capítulo 29 y la mercancía final está en el capítulo 23. Como hay un cambio de clasificación, de capítulo, puedo yo afirmar que mi mercancía sí cumple con lo que señala el acuerdo con China para exportar mi harina de pescado. Ese es en torno a lo que es cambio de clasificación arancelario. Vamos a ver lo que dice el otro criterio que podemos encontrar en los reos. Es el valor de contenido regional. ¿Cómo es esto? De terceros países a fin de que la mercancía elaborada pueda ser considerada como originaria. Y esto se aplica con una fórmula muy sencilla. El valor FOB de la mercancía exportada menos el valor de los materiales no originarios sobre el valor FOB de la mercancía exportada por 100. Y con ello nos da el valor de contenido regional. Recuerden, en algunos acuerdos existen fórmulas diferentes, pero el concepto es básicamente el mismo. Encontrar qué cantidad de materiales regionales están presentes en la mercancía final. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imagínense que queremos exportar este mueble que está en la partida 4410 y tiene un valor de $320. Este mueble está hecho con muchos materiales, pero todos son originarios a excepción de las tablas. Las tablas de madera son de Brasil y tienen un valor de $80. Cuando quiero, como tengo un insumo no originario, busco cuál es la regla de origen específica y esta señala valor de contenido regional, no contenido regional. Yo lo que tengo que hacer es usar mi fórmula, poner los datos y comparar el resultado con lo que me pide. Uso la fórmula 320 menos 80 sobre 320 por 100 y me sale 75%. Comparado con lo que me pide la regla, sí cumpliría este mueble la regla de valor de contenido, porque 75 no es menor que 50, así que sí cumple. Luego tenemos un artículo que nos habla de la acumulación de origen, y esta es una de las causas por el cual los países negocian en conjunto para tener este tipo de acumulación de origen. ¿Y qué es esto? Es un principio en virtud de los cuales los insumos originarios de otros países o los procesos producidos realizados en otros países pueden ser considerados como propios por el productor exportador a efecto de la calificación de origen de su producto final. Fíjense, tenemos un acuerdo bilateral entre Perú y Chile. Eso quiere decir de cualquier material que no sea ni de Perú ni de Chile será considerado como no originario. Igualmente con el acuerdo bilateral con México, cualquier materia prima o insumo diferente de origen de Perú o de México será considerado como no originario. Sin embargo, ¿qué pasa? En el marco del Acuerdo de Alianza del Pacífico, que agrupa a los 4 países, si yo quiero exportar una mercancía a Chile y utilizo materiales de Colombia y México en ese proceso, como yo lo voy a exportar en el marco de la Alianza del Pacífico, serán considerados como originarios en virtud al tema de acumulación de origen. Así que por eso es que existe los acuerdos agrupan a muchos países justamente para aprovechar el tema de acumulación. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo rapidísimo para poder explicar. Vamos a exportar pasta de tomate en el marco de la Alianza del Pacífico. Esta mercancía está clasificada en la partida 200950 y los materiales son los siguientes. Tomate peruano. Este producto califica como originario. Azúcar, originaria de Colombia. Ojo, como es en el marco de la Alianza del Pacífico y es Colombia, será considerada como originaria por el tema de acumulación.
y ácido cítrico de Estados Unidos. Esa cuando tenemos materiales no originarios, pues vemos el reo o requisito específico de origen. Para el jugo de tomate, el reo que nos dan es este, CCX0702, que significa cambio de capítulo excepto la partida 0702. Así que tengo que verificar que mi ácido cítrico de Estados Unidos cambie de capítulo respecto al jugo de tomate exportado. Vamos a darle un check a todos estos y acá es donde me detengo. Verifico que el capítulo de el ácido cítrico, que es 29, cambia respecto al capítulo del jugo de tomate, que es 20. Efectivamente hay cambio, de 29 pasó a 20. Entonces, teniendo todo ok, mi jugo de tomate califica como originario. Hasta este momento ya tenemos verificados dos criterios de calificación de origen, totalmente obtenidos y transformación sustancial. Vamos a ver rápidamente el último criterio de calificación. Los producidos exclusivamente a partir de materiales originarios. Debe hacerse exportarse. Si el 100% de los materiales califica como originarios, ojo, si todo el 100% califica como originario, podemos entonces estar ante este criterio. Por ejemplo, vamos a producir una mermelada de mango y lo hacemos a partir de mango originario de Perú, obviamente ese es un totalmente obtenido. Benzoato de sodio, que es elaborado por una fábrica peruana. Lo verificamos tal vez hasta a través del criterio de transformación sustancial y califica como originario. Tenemos dos. Y el azúcar, que es peruana, también tenemos tres. Tres materiales originarios que juntos hacen esta mermelada de mango. En ese sentido, como todos mis insumos son originarios para hacer esta mercancía, la voy a calificar como originaria basado en el criterio de producida exclusivamente a partir de materiales originarios. ¿Ok? Algunas consideraciones a tener en cuenta. Respecto a los juegos y surtidos, muchas empresas lo que hacen es exportar juegos de mercancías y estas también tienen una regla. ¿Y cuál es? Cuando se presentan en un empaque estuche que contiene todos los productos, estos pueden ser o no de una misma familia, pero deben de cumplir con un mismo propósito. Cada artículo por separado debe cumplir con la regla de origen que le corresponde. Eso quiere decir, si yo estoy exportando un pack escolar, imagínense de borrador, lápiz y regla, yo al momento de calificar esa mercancía como juego, tengo que calificar uno a uno los materiales que componen el juego, por cada regla que les corresponde. Y finalmente, hay un artículo que habla del transporte directo y este señala que la mercancía necesariamente tiene que viajar directamente del país de origen hasta el país de destino. Puede haber transbordo en el trayecto por el tema logístico, pero no puede haber desconsolidación de la carga, es decir, no se puede abrir el contenedor, tiene que llegar tal como se embarcó desde origen. Les estoy dejando, quizás me estoy adelantando un poco con esta presentación a dejarles el correo para las consultas. Yo creo que después, al finalizar el taller, vamos a hablar un poco de todas las consultas que tengan y me voy a darle el pase a mi compañero, el ingeniero José Luis Sánchez, para que pueda seguir explicándole sobre las reglas de origen. Ingeniero, buenos días. Gracias, Martín. Buenos días. No sé si se está... Buenos días con todos. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me confirman si se está pudiendo visualizar? Buenos días, ¿sí se ve bien? Sí se visualiza. Muchas gracias. Bien, Ahí. continuando. ¿Sí? Bien, mi nombre es José Luis Sánchez y yo también trabajo en la dirección de la unidad de origen. Y en esta parte, pues, continuando con la presentación, que de buena manera el ingeniero Márquez ha transmitido lo que es la estructura, de qué se compone la estructura de un régimen de origen, del cual forman todos los regímenes de origen que tenemos en nuestros acuerdos comerciales. En esta parte voy a reforzar estos conceptos, ya que
es toda la estructura de lo que es el régimen de origen y vamos a incidir en ejemplos de aplicación práctica, sobre todo de los criterios de origen. Yo sé que de primera instancia, cuando tomamos contacto con estos conceptos, con esta terminología, pues no nos resulta del todo fácil, ¿no? Poder entenderla, dado que tiene pues sus propias lógica y sus conceptos y sus términos, ¿no? Entonces por eso sirven estos talleres y vamos a tratar de explicarles y reforzar como en esta parte. Bien. Se hablaron de 3 criterios globales de origen que componen la calificación de mercancías en el marco de los acuerdos comerciales. Y este es pues el criterio totalmente obtenido, ¿no? Si ustedes ven las fotografías, pueden más o menos relacionar a qué proceso se refiere, ¿no? Productos producidos enteramente, exclusivamente a partir de materiales originarios, y el último es el famoso transformación sustancial, ¿no? Cuando se intervienen insumos o materiales no originarios. Como ven, estos 2 últimos criterios refieren a un proceso de transformación, a un proceso de producción o elaboración, que a diferencia del primer criterio, es pues una obtención directa o un proceso totalmente básico en su obtención. Vamos a ver ejemplos con cada uno de estos. En lo que refiere al criterio totalmente obtenido, bueno, seguimos viendo que en el caso, por ejemplo, que en el acuerdo comercial con México, el espárrago se exporta de la misma forma y el criterio específico, mejor dicho, la terminología que debe cumplir este espárrago, pues se menciona textualmente y dice vegetales cosechados en territorio de una de ambas partes. Cualquier vegetal cosechado en un territorio cumple el criterio totalmente obtenido. El espárrago. Disculpa, José Luis. Espárrago. Sí. José Luis, disculpa. Sí. Se están notando justo unos cuadritos encima. Me parece que has minimizado como que lo del zoom. Entonces el control y me parece que es el tema Ya. este de que A ver. se están visualizando y lo que no nos permite observar bien. ¿Ves? Siguen los controles del zoom, creería que son, y eso de los videos. A ver si lo cierras. A ver, ¿cómo se está viendo ahora? Sí, ya hay uno menos, pero nos queda el chiquito. Ya, ahora sí, perfecto. Entonces, gracias, Rosana. De nada. Entonces, teniendo en cuenta los ejemplos y vamos viendo a qué se refiere, ya se ha visto en buena parte los ejemplos de este tipo de mercancías, ¿no? El carbón se extrae y se exporta el carbón, por más de que haya tenido un proceso de repente de chancado o ensacado, ¿no? Es un proceso que se exporta la mercancía en el mismo estado, ¿no? La palta igual se cosecha, ¿no? Por más de que el proceso sea de procesamiento que hay en las empresas, pero básicamente pues el producto final es la misma palta, totalmente obtenido. Igual el pescado congelado. Tenemos otros más ejemplos, ¿no? Exportadores de fibra de algodón. El producto básico pues es la extensión de la fibra, ¿no? El desmotado y al final es la misma fibra que se exporta, ¿no? El lado de alpaca, de la misma manera, se extrae, por más de que de repente podemos hilarlo, pero de una forma manual, artesanal, la fibra va a ser exactamente la misma. No interviene un proceso, ni insumos que se acoplen, como de repente colorantes, etcétera, donde, entendamos la lógica, varía el criterio de origen. Productos producidos a partir exclusivamente de materiales originarios. Se habló sobre este criterio y este está referido específicamente cuando, como mencionamos, existe un proceso de elaboración, un proceso de producción donde todos los insumos intervinientes y materiales intervinientes son todos originarios. Por ejemplo, nosotros deseamos exportar un abrigo de alpaca como producto final y debemos identificar que todos los materiales, insumos, materias primas, materiales intermedios, partes y piezas, es decir, todos los materiales, por algo se dice exclusivamente a partir
de materiales originarios, todos deben ser, por lo tanto, originarios de las partes del acuerdo. Por ejemplo, para la construcción de este abrigo, el hilado, el hilo de coser y todos los materiales y habidos que componen esta mercancía tienen que ser originarios de las partes. En este caso del Perú, entonces se necesita esa comprobación para que una mercancía califique bajo este criterio, de que se haya producido mediante un proceso productivo a través, con la participación de materiales todos originarios. ¿Correcto? Bien. Si todos los materiales son originarios, por ende, el producto final va a ser originario. Si algún componente, un hilo, en este ejemplo, un hilo, una etiqueta, o algún otro componente es no originario, es importado, no significa que la mercancía no pueda calificar el origen, sino que se tiene que evaluar por otro criterio, ¿correcto? Y precisamente es el criterio en el que nos vamos a centrar un poco y vamos a establecer algunos ejemplos, ¿no? Para su comprensión con mayor detalle. Esto ya ha sido mencionado por el ingeniero Márquez y nos vamos a centrar un poco en las que son producidos a partir de materiales no originarios, ¿no? Cuando intervienen materiales, llamémoslo importados, que no son de ninguna de las partes del acuerdo comercial al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Se conocen normalmente como de transformación sustancial. Bien. Y precisamente este principio de transformación sustancial, pues, es cuando se emplea, pues, insumos, interviene mano de obra, insumos de distintos países, ¿no? Y se puede obtener el carácter originario, pues, si todos los materiales no originarios que se utilizan o que participan ahí hayan sido suficientemente elaborados y transformados. O sea, el hecho de el concepto de suficientemente elaborados o transformados es que haya cambiado su clasificación arancelaria. Nosotros sabemos que tanto los insumos y materiales como el producto final, cada uno tiene una codificación arancelaria. Y que se mide en este criterio es específicamente los materiales no originarios que participan. Nosotros nos tenemos que centrar en los materiales no originarios que sabemos que no son de ninguna de las dos partes del tratado que estamos aplicando. ¿Para qué? Para evaluar si ese material no originario vaya a cumplir el requisito específico de origen que se exige, y en cada acuerdo comercial se exige o se negocia unos requisitos específicos de origen que normalmente se establecen en anexos al tratado, al régimen, ¿no? Donde nosotros tenemos que ubicar. Y estos, pues, se basan, como se había mencionado, ¿no? En cambios de clasificación arancelaria, valor de contenido regional, un requisito técnico a cumplir o de proceso productivo, una combinación. Entonces, en este criterio, como se indicó, son para mercancías con valor agregado o proceso productivo, ¿no? En la que intervienen insumos no originarios, pueden ser algunos o incluso pueden ser todos los insumos que intervienen ser no originarios, y aún así podemos evaluar con el reo, con las reglas, y si lo permite, puede calificar una mercancía en esa característica, ¿no? Entonces, cuando existen materiales no originarios, nosotros debemos verificar los requisitos específicos de origen en relación a esos materiales no originarios. Como mencionamos, el cambio de clasificación arancelaria, o conocido como salto de partida en algunos términos, precisamente es aquel que permite que la mercancía no originarias tenga que estar en una posición, o sea, los materiales o insumos no originarios, su clasificación arancelaria tiene que ser distinta a la del producto final. Estábamos viendo este ejemplo. Bueno, ya entendemos cómo está constituido el arancel, ¿no? La codificación arancelaria, ¿no? Los dos primeros dígitos del capítulo, los subsiguientes de la partida, y así sucesivamente. Entonces, con el ejemplo de abajo, del gráfico de la aceituna en conserva, podemos ver que hay dos insumos, ¿no? La aceituna y la sal. La sal, para nuestro ejemplo, es un insumo no originario. En este caso,
de un país que no forma parte, en este ejemplo, del tratado nuevo que se ha escrito, ¿no? Suscrito, ¿no? El CPTPP. Entonces, esa sal, tenemos que saber cuál es la partida arancelaria con el fin de ver si esa posición arancelaria es distinta a la de la aceituna, que es en la mercancía final a exportar. Y vemos que en este caso, la sal está clasificada en una partida 2501 y la aceituna en conserva en la 2005. Vemos que ahí totalmente es una clasificación totalmente nueva. Ahora, va a depender de que en la práctica específica de lo que exige cada acuerdo comercial en cuanto a los requisitos específicos de origen, va a depender si ese cambio es a nivel de capítulo, a nivel de partida o a nivel de subpartida. En este ejemplo, somos exportadores de jugo de piña, clasificado en la partida arancelaria 200941, ¿no? En la subpartida 200941, y tenemos dos materiales, insumos, como es la piña fresca y un edulcorante. Cada uno de estos tiene una clasificación arancelaria, ¿correcto? Para el ejemplo, el edulcorante es un material no originario, ¿correcto? Entonces, el análisis viene, sabemos que pasa por un proceso productivo, ¿no? Y transforma estos componentes en jugo de piña. Entonces, como sabemos que hay un material no originario, y nosotros estamos enmarcados en el acuerdo comercial, el CPTPP, ¿no? Como es una mercancía que contiene material no originario, debemos revisar los requisitos específicos de origen de este acuerdo particularmente, y estos están establecidos en el anexo 3D. Entonces, así funciona la lógica. Tenemos un producto no originario, entonces nos dirigimos al anexo donde se establecen los requisitos específicos de origen. ¿Y qué ubicamos? Ubicamos la partida arancelaria de nuestra mercancía que estamos exportando. En este caso, el jugo de piña. Entonces, nos dirigimos exactamente, es un extracto de una captura de lo que se indica en este anexo 3D en relación a la partida del jugo de piña, 200941, y la 200942, hay un rango, desde la 41 a la 49 sirve este rego, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice un cambio, una mercancía de la subpartida 200141 a la 200949, establece el rango, pero dice ese cambio tiene que ser de cualquier otro capítulo, excepto de una partida que es la 080430. Entonces, en nuestro ejemplo, ese cambio nos está diciendo, recuerden que este texto se aplica solamente a los insumos no originarios o materiales no originarios. O sea, a ese edulcorante, ese texto tengo que aplicarlo. Y dice que tiene que haber un cambio de cualquier otro capítulo. Y en este caso, el edulcorante se encuentra en el capítulo 29, los dos primeros dígitos, recuerden. Y el jugo de piña está en el capítulo 20, entonces es distinto. Entonces, sí yo puedo utilizar ese edulcorante, ¿no? Pero me dice, excepto de la subpartida 080430. ¿Qué quiere decir? Que si voy a exceptuar esa subpartida, entonces esa subpartida no puede calificar este reo y entonces ese material clasificado en 080430 tiene que ser necesariamente originario de las partes. Y como lo es, ¿no? Es el material principal, la materia prima principal es originaria. Entonces, esta mercancía, el jugo de piña, califica como originario en el marco de este acuerdo comercial, aún teniendo un insumo no originario. Así es como se evalúa y se determina la calificación de origen de una mercancía. Otro ejemplo para el acuerdo comercial, una comunidad andina. Tenemos que somos exportadores, pues, de calzado, ¿no? A exportar a Ecuador, y tenemos nuestros materiales tanto originarios como no originarios. Entonces, recordemos que este criterio, quien deba cumplirlo es el material no originario. Entonces, yo me centro en ese forro, ¿no? Que proviene, lo importo de Corea, que va a formar parte en alguna parte de nuestro producto, en el proceso, ¿no? En la elaboración de nuestro calzado. Entonces, al tener este material no originario, yo tengo que verificar dónde están los criterios, los requisitos específicos de origen que para este acuerdo comercial se mencionan, ¿no? Y estos se indican pues en la resolución 506, ¿no?
o en el artículo 4.2 del capítulo 2 de la decisión 416 es donde yo puedo determinar que dice que se indica ahí, la regla dice, las no comprendidas en el literal anterior, que no se les ha fijado requisitos específicos de origen. Bueno, el literal anterior mencionaba un cambio de partida, y dice, las que no comprendidas en el literal anterior, que no se les ha fijado requisitos, y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones, ¿no? Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en las partes, y que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificadas en partida diferente a los materiales no originarios. ¿Qué queremos decir? Que esta mercancía 640590, yo verifico las reglas específicas de origen, no hay una regla para esta. ¿Qué quiere decir? Que no se le ha fijado una regla para esta, pero eso no quiere decir que no pueda calificar. Entonces, en este literal E del régimen de origen central, donde se menciona las reglas de origen de este acuerdo comercial, indica eso, ¿no? Siempre que resulten de un proceso de producción, o sea, puede calificar si es que resultan de un proceso de producción realizado en el territorio del parque, y dicho proceso le confiere una nueva individualidad por el hecho de clasificarse en una partida diferente, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo, vemos que la subpartida del material no originario es 400299, ¿no? Y de mi mercancía a exportar es 640590. Entonces, basta que esté distinto, califica como originaria, y también tiene que satisfacer la primera condición de que el proceso se haya realizado pues, en el territorio del Perú. Entonces, esta es otra manera como se entiende que califica este tipo de mercancías bajo este criterio. Un ejemplo más, vemos pimiento piquillo en conserva que deseamos exportar a España en el marco del acuerdo comercial con la Unión Europea. Este pimiento, exportamos, pues nuestros materiales originarios son el pimiento, sal de mesa, azúcar de caña, y material no originario tenemos un ácido cítrico, que lo importamos de la China. Y este tiene una clasificación 29, 18, 14. Entonces, la lógica es, el material no originario es el que nosotros tenemos que evaluar en relación a lo que me piden un requisito específico de origen negociado en este acuerdo comercial. Cada acuerdo comercial tiene su forma de requisitos específicos. Lo vamos a ver, hemos visto en la comunidad andina. Entonces, esta mercancía pasa por un proceso. Entonces, ¿qué nos dice el requisito? Este está en el apéndice 2 del anexo 2 del tratado de la Unión Europea. Y acá ubicamos el capítulo 20, ¿correcto? Bueno, esa X significa que solamente es aplicado para el capítulo 20 menos la partida 2001 que está abajo. Entonces, ¿qué dice? Fabricación en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los capítulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos. Nada más. Es un requisito técnico a cumplir. No hay cambio de partida, no me dice que esté en una partida diferente, simplemente que todos los insumos que yo he utilizado del capítulo 7 y del capítulo 8 tienen que ser totalmente, o sea, debe cumplir, se puede decir, el primer criterio, el insumo, ¿no? Y como sabemos, aquí tengo 4 insumos, 3 originarios y 1 no originario, cada uno con su partida. El requisito específico es muy puntual, simplemente dice si se ha fabricado cuando con hortalizas o frutas de los capítulos 7 y 8. Si has utilizado alguno de insumos del capítulo 7 y 8, ese debe ser totalmente obtenido. O sea, no interesa el resto, ¿no? O lo demás, para este ejemplo, ¿no? Así es como se entiende. Entonces, yo me centro en el 070960, en este ejemplo. Y ese pimiento piquillo es, pues, un producto, una materia prima totalmente obtenida, cosechada y recolectada en el Perú, y la utilizo para fabricar este conserva de pimiento. Entonces, si cumple ello, ¿no? Como dice, el pimiento piquillo en conserva será originario si el pimiento utilizado o clasificado en el capítulo 07 es un producto totalmente obtenido. Si cumple ello, esta mercancía es originaria, ¿correcto? Así es que dice que la regla no afecta pues algún otro material no originario clasificado fuera de esos, ¿entiendes? Entonces, este es puntual, y así es como se califica la mercancía. Bueno, hablamos también del valor de contenido regional, que esto pues no es nada más que el límite máximo para el contenido de insumos o materias primas no originarios o provienen de países no par.
a fin de que la mercancía pueda ser considerada como originaria. ¿Por qué lo mencionamos? Porque en los requisitos específicos de origen, en algunas mercancías, según la partida arancelaria, además de satisfacer el reo, o sea, el cambio de partida, el salto de partida, o un requisito técnico, como hemos visto en el ejemplo anterior, te dice que también pueda satisfacer un valor de contenido regional, el famoso BCR. Entonces, este tiene una fórmula que no es más que una variación porcentual en relación a los materiales originarios que vienen. En otras palabras, el valor de contenido regional se entiende como, en otras palabras, como el máximo de material no originario que pueda contener mi mercancía, lo máximo de no originario que me pide cada acuerdo. O, si queremos verlo en otro sentido, el mínimo de contenido originario que debe tener en la mercancía. O sea, me lo pide, me lo exige la negociación de un requisito específico. Y en un ejemplo lo podemos ver, exportamos pues esta mercancía que es un insecticida agrícola de la partida 380550 a Costa Rica, ¿no? En el marco de este PLC. Entonces, si ubico el reo, ya que sé que hay un material no originario, el reo me va a decir un cambio a la partida 3805 desde cualquier otra subpartida. O sea, además me pide un cambio. O sea, puede ser un cambio o, está en rojo, o no se requiere un cambio de clasificación arancelaria a la partida cumpliendo con un valor de contenido regional no menor al 50%. Como ese insumo no originario está en la misma partida que el producto final, ustedes pueden ver, entonces no puedo permitir un cambio, no se permite un cambio ahí. Entonces, pero la condición del mismo reo para calificar origen y poderlo exportar con preferencia a Costa Rica, puede satisfacer lo que está en rojo, que dice no se requiere un cambio si se cumple un valor de contenido regional. Entonces, para eso yo conozco la fórmula, y la fórmula está en base a los valores, al valor de la mercancía y el valor del material no originario que se supone que debo conocer. Calculo esa fórmula y debe cumplir lo que dice, no menor al 50%. Para este ejemplo, justo es el 50%, en base a los valores, ¿no? El valor de la mercancía, en este caso valor FOB, y el valor del material no originario. Aplico la fórmula y justo me sale 50%. Quiere decir que yo puedo exportar esta mercancía como originaria, aún teniendo ese aditivo no originario que viene de la China, que no cambió la partida, no satisfació el cambio arancelario, pero sí satisfizo el valor del contenido regional. Entonces, ese es como se entiende. Bien, algunos otros conceptos que se aplican e intervienen justamente para la evaluación de este tipo de criterios para determinar cuándo un material o insumo es originario de las partes, se aplica el concepto de acumulación de origen, que se mencionó que los materiales originarios del territorio de una o más partes que se incorporan en una mercancía en el territorio de la otra parte, se consideran originarios de ese territorio. O sea, si tenemos el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea, ¿correcto? Entonces, algún material de algún país integrante de la Unión Europea que yo pueda utilizar en el Perú para incorporarlo a mi mercancía, ese material será considerado como originario, ¿correcto? O sea, no lo trato a evaluar un reo, no lo trato, sino lo trato como si fuera originario. Y de forma viceversa, también, ¿no? Algún productor exportador de la Unión Europea, de Francia, por decir, puede utilizar algún insumo no originario, que yo se lo venda, que yo se lo, ¿no?, exporte, pero el tratamiento de esa mercancía va a ser como un insumo originario, ¿no? Que no tenga que ser evaluado un reo, que no tenga que cumplir en un criterio específico de lo que estamos hablando. Entonces, esta es la acumulación. También se da la acumulación de procesos, ¿no? Que yo puedo ensamblar una mercancía final y comprar un subproducto para incorporarlo a mi mercancía, y ese subproducto puede ser desde el material, el insumo, la materia prima, y el proceso de subensamble ser realizado en la Unión Europea y yo traerlo para incorporarlo a mi mercancía. También esa figura se mantiene. Un criterio adicional que los acuerdos y los regímenes de origen lo contemplan, que es el requisito de mínimos. Y esto, pues, es un criterio complementario que flexibiliza el reo de cambio de clasificación. ¿Y en qué sentido?
en que nos dice, pues, que si una mercancía producida en el territorio de una o ambas partes será originaria si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía, que no cumplen el requisito de cambio arancelario consignado en el anexo, no exceda el 10% del valor POP de la mercancía. O sea, se entiende que cuando yo estoy evaluando una mercancía por el cambio de clasificación arancelaria en base a un reo que me dice un cambio a la partida de tal, y veo que no, el insumo o material no originario está en la misma partida, o sea, no hay un cambio, no se produce un cambio, entonces, y no dice valor de contenido de, vamos a decir, ¿no? El reo no te dice, solamente te dice que debe cumplir un cambio de clasificación arancelaria, pero mi material no originario se realiza ese cambio en el material originario, no originario de partida en relación al producto final. Yo podría, bajo este criterio, poder utilizar aún así ese material no originario que no haya cambiado la partida, siempre y cuando su valor que yo voy a utilizar no sobrepase un porcentaje de el valor de la mercancía a exportar. Y esos porcentajes me lo define cada acuerdo comercial. En este caso citamos del acuerdo con Costa Rica, y es 10%, en algunos es 15%, en algunos es 17%. Y en lo que respecta a mercancías textiles, el de minimis ya no se entiende como valor, sino como porcentaje de peso. Es decir, si yo estoy exportando una mercancía textil y no cambia y no satisface el reo de cambio de clasificación arancelaria por algún material no originario, el criterio de minimis te permite que lo puedas utilizar ese material no originario, que no satisfizo el cambio de clasificación arancelaria, pero no debe sobrepasar un porcentaje del peso de la mercancía final. Solo con mercancías textiles se habla de peso. Bien. Un ejemplo por este criterio que es para exportar a Tailandia, estamos exportando jarabe de glucosa, ¿correcto? Tenemos 2 materiales originarios y 2 materiales no originarios, ¿correcto? Entonces, al haber presencia de material no originario, yo tengo que evaluar la regla de origen específica, ¿no? Y dice un cambio a la subpartida 170240 desde cualquier otro capítulo. O sea, tiene algún material no originario tiene que, para calificar origen, tiene que estar en un capítulo distinto al de la mercancía. El capítulo son los 2 primeros dígitos. Como vemos, la glucosa en este ejemplo está en el mismo capítulo de el producto final, ¿no? Entonces, no cumple lo que dice el reo ahí, no cumple, no viene de otro capítulo. Pero yo sé que en el marco de este acuerdo comercial está este criterio de minimis que me permite que yo haga una evaluación de porcentaje, de valor de ese material no originario y que no sobrepase lo que me indique, ¿no? En este caso, para el acuerdo con Tailandia, que fue, se explicaba que si no se produce el cambio de clasificación arancelaria, podría utilizar este insumo no originario siempre y cuando no sobrepase, para este acuerdo comercial, el 10% del valor del producto final exportado, ¿no? Y como yo, productor, exportador, sé cuánto vale mi producto final, cuánto vale esta glucosa. Simplemente, ¿no? El ratio me indica que no supera el 10%. Por este ejemplo, entonces, ¿cómo se entiende que si no supera el 10% de la glucosa, o sea, en este producto, pues la glucosa no es gran componente, entonces puedo considerar esta mercancía originaria, ¿no? El jugo de glucosa. Esa es la lógica, así es como se entiende, así es como se define. En ese sentido, como había mencionado, pues hemos tratado de transmitir lo que en líneas generales comprende la estructura de un régimen de origen, de los criterios de origen, del cual forman nuestros acuerdos comerciales. Bien, por último, ¿no? Juegos y surtidos será considerado originario si cada uno de los componentes del juego surtido son originarios. ¿Entiende? ¿No? Cada una de las mercancías que lo integran debe cumplir con los requisitos de origen para ser considerado originario. Ahora hay una parte importante que creo que no ha sido considerada en esta positiva, es en el caso de que alguna parte componente de
y lo mencionan los acuerdos comerciales, que si algún componente del juego no es originario porque no pude conseguir el complemento de mi kit o el juego originariamente fabricarlo en el territorio y lo tuve que traer de otra parte, te permite que el juego pueda ser originario, aun cuando ese componente sea no originario, siempre que no sobrepase también un porcentaje de valor de la mercancía. Yo tengo que saber que mi juego vale 10 el juego, o sea, de las 4 piezas, y una pieza no pude fabricarla porque no tuve materiales originarios, tuve que importarla de un país no parte del acuerdo comercial, y si ese componente no supera, me lo mencionan los acuerdos, o el 10 o el 15% del valor del juego, yo puedo incorporar. Entonces, así es como se entiende. Esperemos que se haya un poco entendido lo que es los conceptos y los criterios de origen. Sé que no es muy sencillo su entendimiento, pero con la práctica y con los ejemplos que se plantean, nosotros tratamos de entender a qué se refieren los 3 grandes o grupos de criterios de origen, del cual forman parte, como repito, todos los acuerdos comerciales. Si bien el criterio totalmente obtenido, que se ha incidido en ejemplos más, nos permite pues saber que este tipo de mercancías totalmente obtenidas como vegetales, ¿no? El criterio es como que más efectivo o más real de poder, porque no hay un proceso, no hay insumos no originarios que puedan intervenir, etc. En cambio, en los criterios que acabamos de ver como ejemplos, hay participación de materiales no originarios o originarios, etcétera, donde intervienen pues las partidas arancelarias, eso se conoce como transformación sustancial. Entonces, en sí, este es el concepto global de lo que queremos transmitir como reglas y criterios de origen. Esperemos que haya quedado algo y estamos a sus órdenes para cualquier duda, consulta o que puedan tener. Hasta esta parte, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias también a Martín, que fue el expositor de la primera parte. Sí, ellos están dejando el correo. Igual nosotros cuando les enviemos el material que ellos nos van a compartir, les vamos también ahí a copiar el correo de ellos para que ustedes en cualquier momento puedan hacernos unas consultas referidas al tema. No sé, yo dejo abiertos los micrófonos para que quizás puedan hacer preguntas, porque estoy viendo por el chat no hay alguna pregunta referida al tema. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Entendería que todo ha quedado claro. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días. Sí, por favor, si me podrían indicar qué se refiere cuando es en relación a los envases. ¿Los envases también están dentro de lo que viene a ser esta condición de originario, no? ¿O no están considerados? No, en relación a los envases, aquellos envases o material que se utiliza para, se puede decir, contener una mercancía y exportarse a retail, ¿no? Los envases no se toman en cuenta, ¿no? O sea, el origen de los envases y el material origen de estos envases no se toma en cuenta, y las mercancías cumplen, por ejemplo, el criterio totalmente obtenido, ¿no? Los envases para conservas, para frutas, para bolsas, etcétera, no interesa el origen de estos, ¿no? Aún así, también la mercancía sufra un proceso y sea un producto mayor elaborado, ¿no? Más elaborado, los envases no se toman en cuenta, salvo en algunos productos cuando tienen que cumplir, se indica en el requisito específico valor de contenido regional, y así se está mencionando. Cuando esa mercancía solamente indica que debe cumplir valor de contenido regional, sí se debe incluir en esa evaluación de la fórmula de valor el valor del envase. Pero eso está referido pues a mercancías que de por sí son de mucho valor o de mucha transformación, ¿no? Donde el envase es algo
también por ende de mayor valor, ¿no? Donde yo tengo que saber si ese envase también es originario o no. Esto, por ejemplo, en productos, no sé, algún producto pues de mucho tecnología, un producto electrónico o algún tema donde el envase sea también de algún material muy valioso que permita resguardar esto y venderse de esta forma. Entonces, solo en esos casos el envase considera, pero para el resto de productos y mercancías, los envases, las bolsas, los empaques, los vasos de vidrio, los vasos de plástico, las botellas, no interfiere el origen, ¿no? Perfecto, gracias, José Luis. No sé si hay alguna consulta adicional. Sí, muy buenos días. Jorge Espinosa de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Huánuco. La pregunta es lo siguiente. A nivel del Perú o a nivel de regiones, ¿se tiene mapeado el número de productos que se consideran originarios del Perú? Gracias. Buenos días. Bueno, en la plataforma BUSE, cuando quiere una empresa exportar a cualquier acuerdo comercial que el Perú ha suscrito, ingresa su información a través de la ventanilla única de comercio exterior. Es ahí donde el productor o exportador hace un detalle del producto que va a exportar y los materiales que utiliza. Ese es nuestro único base de datos de los productos que son exportados por las regiones. Tener en cuenta también que, si bien es cierto, hay productos transformados que se exportan continuamente, hay que tener en cuenta que no todos los materiales siempre son los mismos. Recuerden que estamos ante ante un tema de costo, ¿no? Viabilidad de la disposición de ciertos materiales, y a veces las empresas cambian de proveedores, importan algunas veces materias primas de otros países, entonces tienen que volver a consignar la información nuevamente en la BUSE para poder ser evaluada. Ustedes han visto en los ejemplos que es muy importante saber el origen de los materiales antes de evaluar si califican o no como originarios. Para la respuesta básicamente es lo que tenemos nosotros registrados en nuestra plataforma de ventanilla única de comercio exterior, donde se emiten los certificados de origen. Gracias, Martín. No sé si alguien tiene una consulta adicional. Bueno, creería que no. En todo caso, si es que les surge alguna consulta en adelante, no duden de hacérnosla llegar al correo capacitaciones BMC, que justo desde ese correo se les va a hacer llegar el material, y yo también, si va muy referido en específico al tema de origen, al correo que les vamos a enviar y que ya lo han mostrado mis colegas acá, origen@mincetur.gov.p. Bueno, gracias. Esta ha sido la primera sesión del tema de origen de este mes. La siguiente sesión es el próximo miércoles 13 de octubre a las 9:30 de la mañana, como siempre, y con el tema de estructuras de certificación. También va a estar muy interesante y a cargo de Michelle Pérez. Entonces, muchísimas gracias. Buenos días con todos. Y gracias por haberse conectado a la sesión de hoy y el interés de todos ustedes para seguir fortaleciendo sus capacidades. Saben que estos temas se hacen con la finalidad de que ustedes sean promotores en sus regiones del tema de comercio exterior. Así que muy buenos días. Muchas gracias. Y a los expositores también. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Roxana. Hasta la próxima. Buenos días, Pepe. Qué gusto escucharte. Hasta la próxima, Roxana. Chao, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, Elizabeth. Gracias a nuestros expositores. Muchas gracias. Gracias. Una consulta, la próxima clase es el miércoles 13, ¿verdad? Sí, el miércoles 13. Igual les vamos a estar enviando un recordatorio, tanto por el chat que tenemos ahora con ustedes, que es de la DIRCETUR, y también les vamos a estar haciendo llegar el correo, no se preocupen. Pero ya anótenlo por favor en su agenda. Ya se los hemos compartido en el calendario, me parece. Sería bueno que lo puedan aceptar desde el correo de capacitaciones, los hemos calendarizado para que no se olviden de la sesión. Y ya les vamos a compartir también el link nuevamente. Es otro link, el de la próxima semana.
Listo, gracias. Gracias. Gracias a ustedes.